Tengo el enorme placer de presentarla a Claudia Maturana. Claudia es bióloga, magíster y doctora en Ecología y Biología Evolutiva por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto Milenio Base y en el Centro Internacional Cabo de Horno en Puerto Williams, en Chile, al sur de nuestro hemisferio Sudamérica, de nuestra América del Sur, ¿no? Desde hace más de una década desarrolla su línea de investigación orientada a conocer los procesos micro y macroevolutivos de la conectividad de los invertebrados de agua dulce en ambientes antárticos y subantárticos, incluyendo la ecorregión subantártica de Magallanes y las Malvinas. Es autora de más de 45 publicaciones científicas, trabajando también en la divulgación científica a través de distintas plataformas digitales. Además, en el 2021 fue galardonada con el premio Mujeres por la Ciencia. Es un premio otorgado por L'Oréal y la UNESCO. Hoy nos hablará sobre la capacidad de dispersión de invertebrados dulceacuícolas en ambientes antárticos y subantárticos del Gondwana a la actual crisis climática. Recordemos también que esta charla está siendo emitida de manera sincrónica en la sede de Guatemala para que después también podamos intercambiar con ellos. Muchas gracias, bienvenida Claudia. Gracias. Gracias por esa presentación. La verdad que siempre es muy gratificante escuchar la trayectoria de una. No hay tantas instancias para tener este tipo de plataformas para presentar el trabajo de una. Así que agradezco muchísimo a la Socebol por haberme dado esta oportunidad de representar una plenaria chilena en esta instancia latinoamericana. Así que de verdad estoy muy contenta. Bueno, y lo otro, disculpen si mi voz está un poco rasposa, pero bueno, estoy segura que no soy la única que perdió la voz anoche, así que espero me entiendan. Bueno, y tal como decía Carolina, yo trabajo el hemisferio sur-sur, en el polo sur, y los quiero invitar a este viaje que yo emprendí hace ya 10 años, y me acogí un poco a este concepto del sur global, porque me parece que aquí todos y todas pueden estar de acuerdo conmigo que hacer ciencia en esta parte del mundo, pucha que cuesta. Y mi disciplina o mi línea de investigación ha sido absenta de todas estas complicaciones, sesgos culturales, de género, logísticos, financieros. Así es que por eso escogí tendenciosamente este concepto del sur global. Y bueno, Antártica y sus alrededores. Me gusta empezar con esta imagen porque me gusta evocar cosas en la audiencia de qué les trae esta imagen. Muchos trabajan en el trópico, en el norte de Sudamérica, en el norte de Argentina, en el altiplano. Entonces tienen quizás otros conceptos del mundo o lo ven distinto. Bueno, así lo veo yo. Así como Dean Adams el lunes nos decía que para él la evolución era la covarianza, para mí es espacio y tiempo. Yo trabajo en biogeografía, que es el estudio de la distribución de las especies, los patrones de distribución de las especies en el tiempo y en el espacio. Pero la configuración actual no siempre estuvo así. Recordemos grandes eventos planetarios que configuraron la posición actual de las grandes placas de tierra, que fue el Gondwana, en particular el quiebre final del Gondwana que separa Antártica de Sudamérica, y con eso la transformación del paisaje del sur de Sudamérica. Muchos modelos ya, algunos no se ponen de acuerdo, pero hay un consenso general que los avances de hielo durante las glaciaciones habrían impactado fuertemente la parte sur de Sudamérica y, por cierto, se habrían abierto ciertos canales
o ciertos, habrían separado esos puentes de conexión previo y se habrían configurado corrientes importantes a nivel marino que habrían aislado completamente la Antártica de sus continentes alrededores, de los continentes que están alrededor de ella. Sin embargo, hemos avanzado en las dataciones de estos distintos eventos, no solo el último máximo glacial hace 20.000 años que habría configurado principalmente la biota actual, sino que habrían habido innumerables eventos de glaciación en altas latitudes, digamos. Aquí presento una figura bastante citada de cómo cambian, cómo oscila la temperatura del mar, la superficie del mar, y con eso ciertos picos y valles que marcan el inicio-término de los periodos glaciares. Y con eso también la influencia en el paisaje y con eso también la evolución de la biota que ahí habita. Esto es una representación de los avances de hielo. Hay algunos puntos del mapa que aún no existen grandes consensos, pero el lugar geográfico donde yo baso mi investigación principalmente, que es la península antártica, ya veremos por qué, está bastante consensuado del gran impacto que habrían tenido estos casquetes de hielo que se posicionan en ciertos momentos del tiempo, ¿cierto? En los últimos, por lo menos, 2.5 millones de años. Entonces, estos cambios de paisaje que ocurren en estas latitudes, y por cierto a lo largo de todo el globo, me llevaron a mí a preguntarme cómo responden los organismos a estos cambios, cómo evolucionan, se adaptan, se extinguen, aparecen otros organismos que colonizan, cómo colonizan, y es ahí donde llego a un carácter, a un importante mecanismo evolutivo que es la capacidad de dispersión de los organismos. Porque parece que no todo el mundo tiene claro que todos los seres humanos migran y tienen las posibilidades de migrar buscando nuevas formas, nuevas oportunidades de crecer, de asentarse y por qué no, de tener un éxito, ¿cierto?, en ese nuevo paisaje. Porque así como los invertebrados de agua dulce dispersan, vamos a ver que tienen capacidades autónomas de hacerlo o capacidades más bien llevado por otros organismos. Entonces, la capacidad de dispersión, por cierto, es entonces un importante mecanismo evolutivo que va a determinar la biodiversidad contemporánea en el espacio y es un factor clave para la distribución geográfica y, por cierto, de la subestructuración genética, que es un promotor importante de la especiación. Bueno, la biodiversidad continental en Antártica, permiso. La biodiversidad continental en Antártica es en extremo muy sencilla. No tenemos mamíferos, no hay reptiles, no hay anfibios, no hay peces, hay solo una especie de ave propiamente terrestre, por lo tanto ha llamado la atención este aparente empobrecimiento de la biodiversidad terrestre. Continental porque hay agua dulce y terrestre, para hacer esa distinción. Por lo tanto, esta biodiversidad está representada principalmente por organismos de muy pequeño tamaño, por cierto, muy poco carismáticas, principalmente tardígrados, colémbolos, insectos, copépodos, artrópodos de muy pequeño tamaño. Entonces, el paradigma central que reinó por muchos años, por varias décadas, era de que debido a estos eventos glaciares que ocurrieron en varios momentos en el tiempo, habrían extinguido todo lo que estaba habitando en su momento en Antártica, como que reseteaba y se reiniciaba, y por eso no había posibilidad de que se hayan asentado grandes grupos.
Eso fue avanzando, o sea, ese gran paradigma se fue rompiendo en la medida que empezó a aparecer la biología molecular. Porque este gran paradigma estaba principalmente gobernado por modelos glaciológicos. Entonces, esos modelos glaciológicos principalmente mostraban que no había posibilidad alguna de que existieran organismos que habrían sobrevivido a estas glaciaciones. Sin embargo, la biología molecular mostró lo contrario y fuimos demostrando que había muchos organismos que habrían efectivamente permanecido en Antártica en sitios de refugio. Esta lámina es un resumen, más o menos, de un capítulo de libro que publicamos hace un tiempo con Pete Convey, que es un investigador del Reino Unido, donde reúne los principales grupos que ya se tiene evidencia que efectivamente habrían permanecido durante esas glaciaciones, incluso algunos por millones de años. Principalmente en esta zona, que es la zona la zona que yo más trabajo, se observa una importante presencia de organismos, una alta biodiversidad, que está nutriendo actualmente estas zonas que se llaman regiones biogeográficas para la conservación. Es decir, en Antártica no es un desierto homogéneo donde todo es blanco o todo es como marino principalmente, sino más bien existe una zonificación importante de la biodiversidad terrestre y esta evidencia está nutriendo actualmente el alto endemismo y ancestría que tienen esos organismos en ese territorio. Este es el trabajo de Hodgson del 2014 que muestra un poco la actualización de los modelos de glaciología, donde efectivamente incorpora la existencia de estos refugios, donde al parecer habría persistido. No tenemos suficiente evidencia para decir específicamente dónde habrían permanecido físicamente, pero ya estamos detectando algunos ecosistemas que podrían ser candidatos bastante plausibles de esos sitios. Entonces ustedes ven estas líneas que marco acá, son estas corrientes, el frente polar principalmente, que marca un límite importante en términos oceanográficos, climáticos y de dispersión de muchos organismos marinos, pero por cierto el cambio abrupto de las temperaturas que también influencia a los invertebrados terrestres. Y actualmente, por cierto, estamos ante esta evidencia brutal de el cambio de paisaje que tendría Antártica, bueno, y está teniendo actualmente, frente al cambio climático. Existen algunas modelaciones que muestran cómo el paisaje antártico, principalmente en esta parte que es la Antártica marítima que se le llama, se transformaría radicalmente, provocando un aumento de las áreas libres de hielo. Recordemos que los invertebrados terrestres habitan alrededor del 0.3% del ambiente terrestre, del ambiente antártico, porque es el ambiente libre de hielo. Por lo tanto, dentro de ese nicho disponible, ese nicho podría estar aumentando debido a este cambio de paisaje. Por lo tanto, es interesante preguntar críticamente si este paisaje podría o no beneficiar o perjudicar a los invertebrados terrestres, considerando que podría aumentar ese hábitat, ¿cierto? Entonces, estos son los ecosistemas dulceacuícolas que yo estudio, bueno, como ya harta gente alrededor. Esto es ya comentaba Carolina, yo vivo actualmente, no siempre, así llegué hace poquito a Punta Arenas, así que para mí aquí todavía hace calor, estoy aprovechando un poco la alta temperatura. Yo trabajo en el sur de Sudamérica, principalmente la Patagonia chilena, las Islas Georgias del Sur, que es de soberanía inglesa, y Antártica Marítima, que es desde las Orcadas hasta el
Islas Orcadas hasta Bahía Margarita, o incluso más al sur, en la península antártica. Estos ecosistemas están caracterizados por ser ecosistemas semipermanentes, en el invierno y altamente estacionales. En invierno se congelan completamente y en verano vuelven a estar como ecosistema de laguna. Esto es un paisaje muy antártico, ¿cierto? Hay lagunas de gran tamaño y otras bastante más pequeñas que son más efímeras. Y este es el típico, digamos, paisaje de ecosistema de agua dulce en las Georgias del Sur o en Isla Navarino, en el Cabo de Hornos. Entonces, ¿dónde nos situamos en el espacio? Esto es más o menos el mapa, un poco ya más colorificado, ¿cierto? Ya no este mapa antártico completamente blanco, ya existe una zonificación importante, lo que es la región subantártica, la región antártica. Esto señalado en 5 aquí es la Antártica Marítima. Esto es, creo que es en las Georgias del Sur, que es una zona de transición que le llaman, que es un poco, está en constante debate dónde la posición biogeográfica de Georgias del Sur, porque tiene un importante ensamble, o sea, un interesante ensamble de organismos que son más afines a la Antártica y otros organismos que son más afines a lo subantártico, incluso ligado fuertemente con la región de Magallanes. Y acá, por cierto, está la ecorregión subantártica de Magallanes, y déjenme comentarles lo importante que es para nosotros que estamos trabajando ahí la palabra subantártica. Existe un intento de posicionar lo que es lo subantártico en la región de Magallanes, porque tenemos evidencia suficiente para argumentar de que es efectivamente un paisaje subantártico. Sin embargo, hay mucha literatura que lo ponen como la región de Magallanes, como que no existiera esta conexión, y no solamente geográfica, sino también identitaria y cultural. No es inocuo pensar en la región de Magallanes como algo subantártico, tiene varias implicancias. Entonces, estamos tratando como investigadoras de hacer esta distinción, de ponerle la ecorregión subantártica de Magallanes. Por eso tiene no es como sur de Sudamérica, sino que hacerle esa conexión importante, que es una conexión histórica. Y esto está bastante cerca, está a 1000 kilómetros. Un viaje de Punta Arenas a Antártica demorará unos 45 minutos o algo así. Es mucho menos de lo que yo me demoré para llegar de Punta Arenas a Santiago. Compartimos muchos paisajes, incluso en Alto Andino, en la isla de Navarino. Bueno, ya les voy a mostrar esos resultados. Así que existe una alta conectividad entre esta región. Y siguiendo un poco con este concepto de lo subantártico, es importante señalar que no existe una réplica en el mundo de lo que ocurre en esta franja al sur del sur, como decía Carolina. Aquí esta imagen de Rossi, que es el actual director del Centro Internacional de Cabo de Hornos, muestra, haciendo un paralelo con el hemisferio norte, las grandes diferencias en términos de componente terrestre y de océano que hacen esta como lo más lógica, la diferencia más lógica entre ambos hemisferios, pero también esta es la porción más sur de Nueva Zelanda. Sin embargo, hay alrededor de 9 grados más hacia el sur en el Cabo de Hornos. Por lo tanto, esta región es el observatorio y el laboratorio natural que le hemos llamado para hacer investigación, ya que representa un sitio único a investigar. Y bueno, esto es un poco ya como para que ustedes vean las diferentes zonas geográficas, biogeográficas de relevancia para la conservación, donde nuestro intento es describir no solamente la biota que ya existe, sino la importancia biogeográfica que tiene esa biota en esa zona. Una forma de
darle prioridad para la conservación, porque en Antártica, a diferencia de los subantártico, tiene importantes regulaciones ambientales y de conservación. Sí. Bueno, para un poco aterrizar todas estas preguntas y lo relevante que era el escenario y el territorio, la conectividad y la capacidad de dispersión, tenía que aterrizar estas ideas con una pregunta específica y eso requería una metodología específica que es, yo creo que las cosas como más complejas que uno enfrenta como estudiante de doctorado primero, y lo relevante que es, y sin duda para mí, pivotal en cualquier investigación. No hay ciencia sin colaboración y yo no estaría acá si no fuera por un tremendo equipo que he logrado consolidar a la medida que hemos avanzado, que tampoco ha sido tantos años, pero bueno, gente que creyó en la investigación y que se fue sumando. Y bueno, aquí hay algunas caras, pero sin duda hay más caritas que poner ahí. Y bueno, hago esta como un poco, bueno, darle crédito a esta gente también, y porque nosotros estamos haciendo como un poco de, como para los bioinformáticos, como un pipeline, como tomar ciertos grupos que son muy poco carismáticos, que no se sabe nada, porque no es lo mismo, no sé, estudiar Leolemus, que ya he escuchado bastante de este grupo, está bien cubierto, hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, que no sé, tomar a un copepo antártico que no se sabe mucho. Entonces tenemos que hacer todo el recorrido de hacer las descripciones taxonómicas, la sistemática, y eso es un poco lo que hemos estado haciendo para cada grupo. Y yo me voy a enfocar en 3 casos estudios. Sí. Bueno, primero es el género Boquela, que fue el grupo que yo trabajé para mi doctorado. Perdón. Es un género del hemisferio sur, de la familia Centropágide, tiene alrededor de 42 especies y existe solamente una especie que habita en el continente antártico. Imposible no mostrar la gran tarea que tenemos que hacer de irnos a terreno a Antártica gracias al apoyo del Instituto Antártico Chileno y por supuesto de otras bases antárticas que ahí hay. En Antártica no hay barreras políticas o geopolíticas y entonces hemos logrado compartir en bases argentinas, en bases uruguayas, brasileñas, rusas, polacas, inglesas, chinas, de Corea. Entonces es bastante cultural, es multicultural Antártica. Bueno, el muestreo es bastante sencillo, es una red de zooplancton hecho en casa, no teníamos mucho presupuesto para hacerlo, pero cumplió el objetivo. Los copepos, si se hacen una idea, no miden más de 2-3 milímetros. Y bueno, la fijación en etanol para hacer análisis moleculares y la observación en lupa, para luego llegar a un mapa de distribución. Y aquí hago hincapié importante en que hemos estado nutriendo y los invito también a nutrir sus respectivos bases de datos para que puedan acceder a los datos de ocurrencia de forma libre y gratuita en algunos repositorios que ya están disponibles. Y eso hemos estado haciendo para el género Boquela, reconstituimos alrededor de 540 ocurrencias, se posiciona un poco y ya la gente empieza a visualizar este copepo. Hicimos mucho terreno con mucha gente para lograr un poco este mapa, donde era mi área de interés para el doctorado. Y esta parte también que le significó un poco con la identificación de las ocurrencias y ver qué especie es la que está ocurriendo en esos lugares. Este es el trabajo que llevamos a cabo con un colega taxónomo, donde tuvimos que revisar las patas de la quinta pata del macho del copepo. Y bueno, es una tarea bastante exhaustiva, pero afortunadamente Bailey en el 92 entregó una clave taxonómica que nos permitió avanzar bastante, así que agradezco el trabajo de cada uno de los taxónomos que puede estar acá, lo importante que es este trabajo y que debemos pelearlo.
Y bueno, sí, luego de identificar las distintas especies, lograr estas láminas, hay caracteres bastante conspicuos, créanme, entre cada pata hay diferencias importantes para identificar las distintas especies. Y nuevamente, y encontramos un patrón muy interesante para la región del sur de Sudamérica, la ecorregión subantártica de Magallanes, que presenta la más alta riqueza de especies en esta zona. Porque si hay algo que he aprendido de la ciencia antártica es lo relevante que es la región subantártica. Y bueno, también después que logramos hacer esa identificación de especies, ¿cierto? Empezamos con la filogenia molecular. Aquí también entraron otras colegas del Reino Unido que nos permitió hacer esta reconstrucción. Ustedes pueden ver, no sé, no la voy a ver, pero esta parte son las especies de Boquela que pertenecen a Australia, Nueva Zelanda y Tasmania, todo el bloque de Australasia. Y este clado corresponde a las especies sudamericanas, de Antártica y subantártica. Y encontramos que existía la especie de mi interés, que era Boquela popei, que era la única especie del género que llega a Antártica. Su morfología estaba repetida más de una vez en la filogenia, por lo tanto estábamos en presencia de una especiación críptica, que afortunadamente un colega de Polonia está haciéndose cargo de esta reclasificación de estas especies, porque afortunadamente la primera descripción de la especie de Boquela popei habría ocurrido con muestras de South Georgia, y nosotros teníamos muestras de South Georgia, por lo tanto definimos este clado como la especie nominal y el resto habría que reclasificarlos. Aquí hicimos una reconstrucción para saber dónde habría habitado o dónde habría sido el rango geográfico del ancestro. Entonces aquí superpusimos los tiempos de divergencia con la filogenia, y nuevamente aquí tenemos el clado de Australasia que se separa del clado sudamericano antártico y en una fecha que coincide con el quiebre del Gondwana. Por lo tanto, la primera diversificación habría sido un evento vicariante, y los sucesivos eventos de cladogénesis habrían sido por dispersión de larga distancia dentro del continente. Esto es una muestra para ver cómo habrían sido los pulsos de diversificación del género en el hemisferio sur, y vemos que hay un enlentecimiento de esta diversificación en el tiempo, y obedece a 3 pulsos más o menos, que son estos 3. Al principio de la diversificación, de la primera separación, ¿cierto? En el Gondwana, los linajes habrían diversificado rápidamente, y coincide con el evento del óptimo climático, que es un aumento importante en la temperatura, pero luego se habría enlentecido hasta bajar mucho la pendiente de esta tasa de diversificación en el presente, que coincide con la aparición de los bloques de hielo y el enfriamiento global del planeta, bueno, principalmente en el hemisferio sur. Por lo tanto, podríamos decir que esta especie como que no le gusta tanto esa aparición de hielo, ¿cierto? Entonces habría pausado o enlentecido esta importante diversificación que se observa en el comienzo. Ahí sí. Bueno, ya avanzado un poco, terminado mi doctorado, comencé a trabajar con colegas de Cabo de Hornos, principalmente con la doctora Tamara Contador, en Paroclus steineni. Es una mosca nativa de Antártica, es una mosca alada, una de las 2 especies de insectos endémicos de Antártico, donde ellas ya tenían bastante estudiado respecto a su fisiología, su distribución. Nuevamente aquí el hincapié en que publicamos las ocurrencias de esta pequeña mosquita, que habita también ecosistemas de agua dulce, pero
parte de su desarrollo, cuando ya logran la etapa adulto, son terrestres y están formando como enjambres. Ahí les tengo unas fotitas para que vean más o menos cómo se ven a simple vista en Antártica y en Navarino, pero en una zona, hasta ahora hemos logrado solo encontrar en alta montaña, en Navarino, que no cuesta tanto llegar a un paisaje de alta montaña en Isla Navarino. Bueno, y luego de tener esos mapeos de distribución y ocurrencia, nuevamente consideramos el espacio y el tiempo, y aquí tenemos el trabajo, la filogenia que reconstruimos gracias también a la colaboración de colegas nacionales e internacionales, cómo hay una correspondencia entre el linaje de Navarino, que es lo rojo de acá, que se separa, ¿cierto?, hace 1.5 millones de años, de lo que es antártico y subantártico señalado aquí. Entonces, existe una historia biogeográfica separada en el tiempo que nosotros propusimos en base también al análisis filogeográfico y a la distribución de la diversidad genética de esta especie. Y aquí ustedes pueden ver, esta es una red de haplotipos, donde es una representación muy gráfica de cómo se distribuye la diversidad genética. Esto es la parte antártica subantártica y esta es la parte de Navarino, y ustedes pueden ver que la topología de Navarino es bastante diferente en términos de número de haplotipos, son bastante menos puntos, y ahí en términos de la topología de este tipo, que es como tipo estrella, que es como haplotipo central, alta frecuencia, y haplotipos de baja frecuencia saliendo desde ahí. Entonces, sumado a los cambios del tamaño efectivo de la población en el tiempo, nosotros observamos que la población de Navarino habría tenido un tamaño efectivo bastante constante en el tiempo versus lo que habría ocurrido en Antártica y las Islas Georgias. Por lo tanto, y sumado a la diversidad genética observada en la red de haplotipos, es que concluimos que esta población de Navarino sería una población bastante ancestral, no habría sufrido los grandes cuellos de botella de las grandes glaciaciones, versus lo que habría ocurrido acá, que efectivamente habrían sido impactadas por un cuello de botella importante para luego expandir ya en el periodo interglacial. Por lo tanto, nuestra hipótesis biogeográfica de la especie es que habría ocurrido en el Plioceno, por lo tanto, da sustento a la persistencia de esta especie en el tiempo en las regiones, y la población de Antártica sería una especie muy bien adaptada al frío. Creemos que es una especie polar, porque los tiempos de diversificación hace 1.5 millones de años coincide con con la caída de la temperatura, con la intensificación de los ciclos glaciales. Por otro lado, lo que ocurrió en Navarino, como les decía, perdón. Lo que habría ocurrido en Navarino es que esta población se estaría refugiando del periodo interglacial. Por eso es que hay muy pocas ocurrencias en la región de Navarino versus en la Antártica, es muy poco frecuente. Entonces, esta mosca estaría refugiada a esa altura, en un ecosistema único, sobreviviendo digamos, el periodo interglacial, mientras que en Antártica le estaría yendo bastante bien, principalmente en la isla Rey Jorge. Esto nos permitiría explicar, ¿cierto?, esta distribución disyunta, esta gran separación entre lo antártico y lo de Magallanes, pocos sitios, como les comentaba, en Sudamérica, y una alta abundancia en Antártica. Las poblaciones de Antártica, entonces, estarían experimentando una gran expansión demográfica después de las oscilaciones climáticas de la última gran glaciación.
Bueno, y por último, el último caso estudio que les voy a presentar es Branquinecta gaini. Esto es lo que representó mi trabajo postdoctoral. Es un anostraco, tiene alrededor de 50 especies, tiene una distribución global. En el hemisferio norte incluso hay varias especies en problemas de conservación. Desafortunadamente acá, por lo menos en lo que yo he revisado de la literatura en el hemisferio sur, no tenemos clasificación de conservación y eso debería ser nuestro próximo paso. Esta especie nosotros la fuimos mirando en la medida de que fuimos colectando muestras de Boquela. Por lo tanto fue, digamos, como una pregunta que surgió en la medida que íbamos muestreando por otra pregunta, como suele suceder. Nuevamente hicimos el trabajo de ir a terreno, revisamos más de 100 sitios de colecta a lo largo de la región de Magallanes y Antártica, y solo en 20 logramos encontrar. Por lo tanto, es una especie bastante menos frecuente de lo que era Boquela. Y nuevamente aquí también pudimos nutrir los registros de Branquinecta en estos repositorios abiertos. Importante decir de que esto no solamente son nuestros registros, sino que también vamos buscando registros ya publicados y los que están disponibles en YEVIF. Y, y esta es más o menos la distribución. Recorrimos bastante las Malvinas, pero no encontramos ningún individuo. Y en la Patagonia Argentina tuve varios intentos de poder muestrear, pero no tuve éxito en encontrar a alguien que estuviera trabajando más o menos en estos ecosistemas. Así que si conocen a alguien de Argentina que esté trabajando actualmente en esto, yo estoy muy interesada en seguir avanzando en esta región. Sin embargo, conocí a un investigador polaco que sí había tenido acceso a estas muestras, así que ahí colaboramos y logramos ampliar el rango de muestreo y de distribución. Hicimos un hallazgo importante, ampliamos la distribución de este organismo, hicimos como un análisis de cuánto se sabía de estos organismos en estas distintas digamos, regiones geográficas, para hacer un poco de alerta de que en Antártica hay muchos grupos que no tenemos conocimiento, y eso tiene que ver mucho con, bueno, varios factores, pero sin duda que hay muchas especies poco carismáticas que están siendo un poco desplazadas de los proyectos de investigación, y estamos haciendo un trabajo importante a nivel mediático para lograr que la gente conozca estas especies y que de cierta forma quiera conocer aún más de su historia evolutiva. Bueno, el colega de Polonia, afortunadamente, hizo un trabajo previo al nuestro, porque lo nuestro era bastante filogeográfico. Sin embargo, teníamos que ver primero la sistemática y la filogenia de la especie, y el doctor Pokorny, a través de sus muestreos en la Patagonia Argentina principalmente, que eso es lo relevante de la Patagonia Argentina, es que ahí está descrito otra especie de Branquinecta, no Branquinecta gaini, que es la especie que llega a Antártica, sino Branquinecta granulosa. Y él detectó a través de sus estudios moleculares y de delimitación de especie que hay poblaciones al sur de la Patagonia Argentina que debería ser Branquinecta gaini, porque son linajes genéticos idénticos, es decir, pertenecen a un solo linaje, y aquí todos sus análisis de delimitación de especie le corresponde el clado C, que es lo que podría ser granulosa, a Branquinecta gaini. Aquí tenemos que redescribir a Branquinecta gaini, porque al parecer granulosa fue primero descrita, por lo tanto hay que hacer ahí una serie de modificaciones de cuál sería la especie efectivamente que estaría habitando Antártica. Y bueno, ya que el colega hizo esta tarea de definir cuál era efectivamente el linaje o la especie, digamos, el linaje genético de Branquinecta gaini, yo pude avanzar con la parte filogeográfica, y este nuevamente es el despliegue de la diversidad genética
de branquinecta a lo largo de su distribución. Esto es principalmente Antártica marítima, con las islas Shetland y la península antártica. Esto nuevamente es la red de haplotipos de la ecorregión subantártica de Magallanes, las Georgias del Sur y las Orcadas. Hago esa separación porque creo que gráficamente se entiende un poco mejor todo este enjambre de diversidad, pero básicamente quiero que se queden con que existen muy pocos haplotipos compartidos, es decir, hay muy pocos haplotipos con varios colores, es decir, cada haplotipo nuevo que se genera es de esa región en particular, y eso significa que ya hay una estructuración genética bastante pronunciada. Cuando hicimos los análisis de lo que ocurría principalmente en Antártica Marítima y lo comparamos con los cambios demográficos en el tiempo, es decir, cómo ha variado los tamaños efectivos de la población hacia el presente, la parte azul, ustedes pueden ver cambios importantes del tamaño efectivo en el tiempo, versus lo que podría estar ocurriendo, aquí lo muestro, la línea principalmente café. Aquí es difícil decir, porque no hay mucho polimorfismo, ¿cierto? No tenemos mucha certeza de lo que estaría pasando ahí en las Georgias del Sur. Pero lo que se ve acá, si ustedes recuerdan con lo que pasaba con la mosca, ¿cierto? Es bastante parecido, son haplotipos de muy baja frecuencia, topologías extendidas, lo que denota un tamaño poblacional relativamente constante y bastante más ancestral de lo que estaría ocurriendo en Antártica. Para poder poner a prueba si es que efectivamente en Antártica fue golpeada por estas glaciaciones y las poblaciones habrían sido extintas localmente al menos, pusimos a prueba esos escenarios biogeográficos a través del DIABC, donde pusimos el escenario 1, ¿cierto? Extinción en Antártica, es decir, una población ancestral antes de la glaciación que reúne toda la región, luego durante la glaciación Antártica no habría existido, se extingue, y la actual presencia de branquinecta en esta zona se debería principalmente a una colonización posterior a la última máximo glacial a través de la región de Subantártica de Magallanes. Y en contraposición directa, ¿cierto? Un refugio en Antártica, donde efectivamente habría una disminución del tamaño efectivo, por cierto, pero no se habría extinguido y más bien la diversidad actual que observamos es netamente antártica, no habría existido una colonización de Sudamérica. Gracias a las simulaciones, bueno, fue una probabilidad posterior bastante alta para el escenario 1, por lo tanto, la extinción local, al menos en Antártica, y la recolonización desde Sudamérica sería el escenario más plausible. Ahora, si hacemos un zoom a lo que ocurre en Antártica y la isla Georgias del Sur, vemos que es esta zona de acá, es que no existe una tal divergencia como lo que ocurría un poco con la región de Sudamérica. Queríamos ver qué estaba pasando acá con el flujo génico más contemporáneo. Y hicimos un análisis de SNPs, una representación reducida del genoma, ¿cierto? Recuperamos alrededor de 7000 SNPs y bueno, a través de varios filtros y bueno, todas las partes metodológicas, lo lamento, no entré en mucho detalle porque ahí sí que no me alcanza el tiempo, pero quiero que observen que cuando hacemos el DAPC se corresponde bastante bien a este análisis de admixture, donde podemos ver una importante estructuración de las distintas localidades de muestreo. Esto es la isla Georgias del Sur, que es esto de acá, ¿cierto? Que es esta isla subantártica desconectada de todo lo que es Antártica Marítima.
Toda la parte sur de la península antártica se separa bastante bien de la parte oeste de la parte este antártica, y dentro de las islas Shetland se ve que una isla como que es diferente genéticamente, un grupo genético distinto a lo que ocurre en las otras islas de Islas Rey Jorge. Ahora, este patrón de estructuración que se observa no es algo nuevo en invertebrados terrestres, ni menos en invertebrados dulceacuícolas en el mundo. Como que en general, estos invertebrados, al no ser dispersores activos o no tener estrategias quizás, muchos han aludido respecto a sus mecanismos de dispersión, que no tengo mucho tiempo para abordar acá, pero han aludido a que debido a eso es que presentan una alta estructura. Por lo tanto, esto no es tan novedoso en sí mismo. Sin embargo, es interesante evaluar que incluso en las Islas Rey Jorge, que es Islas Shetland, que es un archipiélago que es esto de acá, aún así existe muy poco flujo génico, siendo principalmente la autorreclutación lo que explica mayormente estas pequeñas diferencias. No hay mucho flujo contemporáneo entre islas, sino más bien dentro de las mismas islas. Y bueno, después seguimos en la escala del tiempo para ver cómo sería esta poca capacidad de dispersión, esta historia evolutiva antigua con la conexión sudamericana, lo importante que fue la región sudamericana para la diversidad antártica, la baja dispersión en los modelos de nicho ecológico para ver cómo el cambio de paisaje que se predecía en Antártica podría afectar a estas poblaciones. Y lo que observamos, alarmantemente... spoiler. Esto primero es el análisis de la idoneidad de hábitat, es decir, dónde uno espera encontrar a Branquinecta considerando las variables ambientales que aportan más a la varianza según nuestros modelos. Y cuando hacemos el análisis de... se ve horrible. Cuando hacemos el análisis, la proyección en el tiempo, usando dos tipos de aproximaciones, que es la proyección de emisiones de gases de efecto invernadero medio y alto, o sea, como un poquito más conservador y ya en el peor escenario, observamos que existe una pérdida importante de la disponibilidad de hábitat de Branquinecta, pero en la región subantártica. Es decir, se reduce la presencia de Branquinecta tanto la Patagonia, o sea, el sur de Sudamérica, las Islas Malvinas y las Islas Georgias del Sur. Por el contrario, cuando hacemos el análisis bajo los mismos escenarios, los mismos rangos de tiempo, que fue del 2070 a 2100 y 2040 a 2070, observamos que en Antártica existiría una ganancia o un aumento de cerca del 40% para los dos, o sea, para la habitabilidad de Branquinecta. Por lo tanto, esta modelación, tanto en Subantártica como en Antártica, genera un escenario bastante contrastante. O sea, en Antártica le podría ir bien porque podría colonizar nuevos ambientes, al menos desde la disponibilidad ambiental, no así desde su capacidad de dispersión. Entonces ahí hay que mejorar quizás los modelos poniendo esta variable de la dispersión a la posible colonización, versus que en lo subantártico no le iría tan bien y reduciría bastante sus ecosistemas. Por lo tanto, ahí vienen nuestras conclusiones un poco finales respecto a lo relevante que es considerar la variación primero territorial. No es lo mismo hacer lo que le podría pasar a Branquinecta, sus poblaciones antárticas versus sus poblaciones subantárticas. Y por otro lado, considerar las poblaciones, la variabilidad interespecífica que tiene y que
Antártica es un ecosistema bastante regulado ambientalmente, como les decía, y no así lo subantártico. Por lo tanto, hay que, nuestro mensaje como un poco a la autoridad actual es poner atención sobre el uso del agua en las regiones principalmente de Tierra del Fuego, que es una zona que está desertificándose muy rápidamente, y ver estas poblaciones como especies claves para el monitoreo como un centinela del cambio climático. Por lo tanto, no es lo mismo considerar la especie como global, porque alguien podría decir, bueno, Branquinecta va a aumentar en Antártica, así que está a salvo, pero toda esa diversidad que está en el territorio subantártico, si se extingue, estamos perdiendo un patrimonio evolutivo fundamental que creo que debe ser relevante a la hora de hacer manejo y conservación. Bueno, esto es una lámina para terminar. Creo que me pareció importante ponerla acá en esta instancia como internacional, de hablar de proyecciones que tenemos, que tengo a futuro, de trabajar con más modelos, más sujetos de estudio, perdón, en organismos marinos, seguir con los copépodos de agua dulce, ahora en otro género de Calonoidea. Estamos ya trabajando con Bélgica, que es un insecto también endémico de Antártica. Estamos observando algunas poblaciones en Navarino que nos llaman mucho la atención. Estamos trabajando también con el equipo de Hugo Benítez para trabajar la filogeografía de especies invasoras. Así que me tomé la libertad de poner su rostro acá para ver si podemos colaborar más estrechamente. Queremos meternos con la parte de gobernanza, como les decía, lo relevante y lo pertinente que es considerar la variabilidad intraespecífica, en la parte de áreas protegidas de Antártica, porque actualmente Antártica no tiene una legislación propia para los ecosistemas dulceacuícolas, solo lo tiene para la parte terrestre. Entonces estamos ahí hincando un poco para que esto cambie. Y bueno, siempre trabajando con la parte comunicacional y mediático para que estas especies permeen un poco más a la población y especialmente a los niños. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, muchísimas gracias por tu charla y pues felicitaciones por toda esa cantidad de trabajos. Una cosa, pues quería primero agradecer como la reivindicación que hiciste pues de la taxonomía y de apoyar mucho esta labor y pues ahí solo me gustaría agregar como la importancia de conseguir recursos para también guardar las colecciones, que eso es algo muy, muy, muy complejo. Yo solo quería preguntarte algo que me llamó la atención. Dijiste que ese territorio antártico pues no estaba como bajo la soberanía de un país único. Entonces ahí, digamos, todo el manejo de los recursos biológicos y específicamente la conservación, ¿cómo se hace? ¿Quién lo hace o quiénes deciden eso? Gracias por la pregunta y el comentario. La verdad es que la parte de los taxónomos, sin nada de esto hubiese, o sea, yo también trabajé con poliquetos, que es un grupo bastante complejo y ahí la persona de la taxonomía fue clave. Efectivamente, la parte antártica es un lugar dedicado a la paz y la ciencia, por lo tanto todo lo relacionado con la gobernanza es internacional, son mesas gigantes de grupos de distintos representantes. La parte marina hay una mesa específica que es la Camelar, que tiene que ver con los recursos marinos, y en la parte terrestre estamos trabajando para, bueno, yo no soy parte directa del grupo, pero estos trabajos hacen de input para esas mesas técnicas que discuten cómo pueden entrar o cómo puede hacer un cambio o una actualización. Lamentablemente, Sudamérica no tiene tanto representante como me gustaría a mí. Es principalmente Europa y los países del hemisferio norte. Sin embargo, hay representantes de Brasil y creo que hay un representante actualmente de Colombia.
pero claramente hay una subrepresentación de estos tipos de estudios porque llama la atención que hay otros estudios de Europa que no están incluyendo este tipo de trabajos. Entonces, igual es una lástima que no exista una comunicación tan fluida del hemisferio norte al hemisferio sur. Hola, estuvo súper interesante tu presentación. Gracias. Yo quería preguntarte esto que venía pensando a lo largo de toda la presentación, cuando, bueno, sabemos que en el, no voy a decir elección, pero cuando se trata del nicho, el rango de temperatura es importante. Pero ¿vos crees que el motivo por el que la distribución de los taxa que estudiaste es austral solamente tiene que ver quizás con la temperatura, o es decir, con que se adaptan al frío, pero eso significa que no resistirían temperatura más cálida, o quizás es por la alimentación que pueden tener donde viven o el hábito de vida? Gracias. Mira, yo para lo que es Branquinecta y Boquela, que pasan todo su ciclo de vida en el agua, no sabemos mucho de la fisiología, al menos de estas poblaciones. Y de hecho es el paso natural y obvio de poder estudiar las tolerancias térmicas de estos organismos. Boquela tiene en género, tiene una ¿cómo se dice? Un rango de nichos importantes. Hay especies que habitan ecosistemas, o sea, son todos ecosistemas continentales, pero hay algunos que habitan ecosistemas hipersalinos, algunos que habitan lagos supraglaciales. Entonces, tiene un rango de tolerancia que me permite pensar de que podría sí efectivamente habitar cualquier, o sea, ecosistemas no solamente fríos. Ahora, Paroclus en particular, que tiene estos estudios fisiológicos ya bastante avanzados, tiene un rango de tolerancia que le podría permitir habitar en lugares de mayor temperatura, sin embargo, escoge esos ecosistemas fríos. Entonces, a mí me da para pensar que es por su historia evolutiva. Es su historia la que está, porque es una especie polar. De hecho, yo no mostré eso, pero la filogenia de Paroclus muestra que el clado frío se separa bastante, bastante atrás en el tiempo respecto a todo el clado todo el clado sudamericano de las otras especies de Paroclus. Por lo tanto, este clado de frío tolerante tiene al parecer, mantiene esa prevalencia en ecosistemas fríos, aun cuando fisiológicamente podría soportar temperaturas un poco más altas. A ti. ¿Alguien más? ¿Puedo yo entonces aprovechar una pregunta? ¿Cómo es el trabajo de campo? ¿Cuánto es una campaña en lugares como esto? ¿Qué significa? ¿Cómo se va? ¿Cómo se accede? El trabajo comienza mucho antes de irse efectivamente a Antártica. Bueno, son proyectos que se postulan principalmente el Instituto Antártico Chileno, tiene un departamento de investigación que uno aplica y todo el aparataje logístico de permisos para entrar a ciertas áreas, el por qué voy a trabajar y con quién y cómo. Es un trabajo que parte, yo diría, no sé, 4 meses antes de la temporada. Estamos yendo solamente durante el periodo estival, de diciembre a marzo, es como el periodo. Por lo tanto, que para mí es el periodo ideal porque ahí las lagunas están prácticamente todas descongeladas. Mi experiencia es siempre ir sola, nunca he ido con equipo así de trabajo grande, porque son proyectos más pequeños, pero a los proyectos grandes van 12, 14 personas. Bueno, Dali tiene experiencia en pingüinos que requieren más equipo trabajando con ella. Mi muestreo es bastante sencillo. Incluso se ha muestreado con botellas plásticas de agua y logran capturar, y todo el mundo está feliz de capturar boquelas porque es como el más sencillo. Y eso fue súper entretenido también, de que la gente de la base, incluso los uruguayos, me pasó una talla súper divertida porque
yo le decía que andaba buscando unos organismos rojitos, chicos en el agua, y me decía, ah, sí, los tomamos todos los días en el agua. Decía, "No, ¿qué son?" Y yo decía, ah, porque ellos toman el agua de ahí, es la toma de agua de las bases, y al parecer el filtro estaba malo. Y se estaban tomando los bichos. Y me decía, ¿pero qué son? ¿Son malos? Tenemos que, así como alarmado, y dije, o sea, si alguien es alérgico a los crustáceos, sí, puede que sea peligroso. Así que es algo, es un organismo que la gente no suele estar acostumbrada a verlo en la Antártica, pero una vez que los ven, están fascinados porque los pueden, es visible al ojo. Incluso la branquinecta es maravillosa verla. Tenía algunos videos, pero pensé que no los podíamos ver. Es muy visible, una vez que los logras cambiar el lente, como decimos nosotros, es una especie que puede atraer a muchos y a muchas, seguro. Muchas gracias. Le damos lugar a alguien de... Ok. Gracias por la charla, re linda. Me gustó mucho la reivindicación a la taxonomía y sobre todo los grupos que son poco carismáticos, que uno ve muy poco. ¿Cómo es la experiencia hasta ahora de tratar de hacer con que el público general se interese más por, claro, un bicho que es una bolita roja? Yo digo, pues yo trabajo con arañas y la gente las odia, entonces, o sea, es algo que me interesa saber cómo es esta interacción. Mira, la verdad es que, bueno, yo he participado de capítulos de libros donde me han preguntado cosas que no necesariamente están relacionadas con, por ejemplo, me han preguntado por el color de Bokela, si qué hace ese color. Entonces, he logrado, por supuesto, apoyada por el equipo de comunicaciones, tratar de no necesariamente hablar de la historia evolutiva, sino que hablar que, por ejemplo, Bokela no lo dije, pero tiene la capacidad de enquistar y puede pasar cientos de años en forma de quiste y sobrevivir condiciones muy extremas. Y eso a los niños los cautiva porque es como un superhéroe. Y el color es como casi un chapulín colorado, como muy... Entonces, lograr esa transferencia de información para luego capturar la atención y quizás después viene la historia evolutiva. También participé en programas de turismo donde hablábamos que estaban viendo un ecosistema donde habían especies del Gondwana. Entonces, como, wow, estamos viendo especies que me hablan de una historia que no tengo idea cuándo fue, pero me suena que es muy antigua. Y también, por último, quizás las formas, bueno, escuché muchas charlas respecto a las formas. También trabajamos con un videojuego donde le llamó la atención la forma de Bokela y de Branquinecta. Entonces, este videojuego, que no sé cómo es el lenguaje de videojuegos, pero era como Minecraft, que es como cuadritos, es como una estética muy simple, pero parece ser de que estas formas llamaban atención, por lo tanto logramos capturarlas con ese tipo de cosas. Así que yo creo eso. Y también creo que Branquinecta fue como un juguete, o sea, no Branquinecta, sino como, ¿cómo se llaman esto? Como Sea Monkeys, gracias. Los Sea Monkeys, y al parecer ese juguete como que todos decían, ah, es como un Sea Monkey. Y yo, así, ¿qué es un Sea Monkey? Pero era algo muy... Y entonces lográbamos enganchar con ese tipo de... Pero sí, o sea, ha sido un trabajo importante porque no puedes competir al lado con, no sé, con un delfín. Pero estamos cautivando ahí, pero por supuesto esto todo al apoyo de la parte de comunicación y los videojuegos, son personas más capacitadas. Yo entrego material y bueno, algunas características. Ahora pasamos para los chicos de Guatemala. Le damos la palabra a ellos que pregunten. Ok, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en Guatemala. Eh, pues primero que nada, pues agradecerte, Claudia, por la charla tan interesante. Realmente, pues es bastante raro, pues ver gente latinoamericana trabajando en Antártida, como tú decías. Es un sitio de estudio, pues, que es muy interesante y hay muchos fenómenos que, pues, son de bastante interés evolutivo. Y pues es muy lindo, pues, ver cómo te has desarrollado en esos campos.
No sé si alguien tiene una pregunta. Tenemos una aquí. Permítame. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta es con respecto a los escenarios de cambio climático que se han proyectado y cabal una parte que tocó la charla era sobre las situaciones biológicas y la poca o capacidad de dispersión que puedan tener algunos de estos sistemas de estudio. En su opinión, ¿cómo es, cómo, qué acciones se pueden tomar para la conservación de estos relictos evolutivos dentro de la Antártica en los próximos 50 años para evitar su desaparición? Gracias. Qué motivo. Guatemala. Hola a toda la gente de Guatemala. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que yo estaba muy empecinada en hacer, y sé que pueden existir esos modelos, pero no logré llegar a la persona que lo estaba desarrollando, que eran estos modelos de nicho climático, o sea, modelos de nicho ecológico, ¿cierto? Utilizando variables ambientales, pero que introdujeran esta variable del flujo génico. Porque yo siempre, y bueno, ha sido un alto debate, estos modelos te hablan de que podría colonizar una gran cantidad de ambientes, pero su capacidad de dispersión es bastante limitada, entonces te pone un jaque un poco esa respuesta. Entonces, lo que hicimos fue hacer nicho ecológico utilizando y varios supuestos de conservación de nicho, variables ambientales y qué sé yo, pero con la discusión, ¿cierto? De, ojo, estamos viendo organismos que no están colonizando todos los ambientes porque su capacidad de dispersión es bastante baja. Puede que dependa de otros vectores que principalmente pueden ser aves. Aún no lo hemos puesto a prueba, pero creemos que eso es así. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con estos resultados. Y por eso es que yo hago mucho el hincapié de la pertinencia territorial, porque pueden utilizar solo, o sea, se puede ver solamente los resultados de Antártica como una amplitud de habitabilidad y obviar lo que está pasando en subantártica, cuando en el fondo la extinción de cambios climáticos pasados en Antártica fue recolonizada desde subantártica. Entonces, es súper importante considerar cuáles son las poblaciones fuente que podrían estar conservando o preservando la biodiversidad de la especie. Entonces, es súper relevante esto en las temáticas de conservación, no considerar la especie como global, sino que son las poblaciones, las unidades de manejo y de conservación. No sé si contesté. ¿Qué dice el compañero? Sí, perfecto, muchísimas Gracias a Claudia. ti. Bueno, veamos si hay alguna otra pregunta. Si no, yo tengo una. Pues me llamó mucho la atención que también surgiera como un factor bastante importante en la evolución de estos grupos, pues los ciclos glaciares interglaciales, ¿no? Aquí en Guatemala, o por lo menos en Mesoamérica nuclear, los ciclos interglaciales y glaciales son bastante importantes para la evolución, pero básicamente aquí lo que pasa es que los ecosistemas se van desplazando en el gradiente altitudinal, digamos, bosques nubosos, que es donde hay especies que son bastante específicas de estos ecosistemas, pues solamente van moviéndose con estos bosques, pero digamos, estos grupos que tienen dispersión limitada, eso es mucho más difícil, ¿no? Entonces tú hablabas, digamos, de estos estudios de fisiología del rango de temperaturas que pueden tolerar. ¿Tú crees que a través de la plasticidad fenotípica, digamos, en cuanto a estas resistencias temporales, pueden estos grupos tener como un mejor pronóstico en escenarios de cambio climático? Wow. Mira, la condición fisiológica, bueno, Paroclus tiene digamos, la capacidad de migrar, o creemos que está haciendo un tipo de refugio en Alto Andino, en Navarino. Y versus que en Antártica, pues quizás pasé muy rápido esa foto, pero son verdaderos enjambres. Entonces, las especies en Navarino está haciendo un refugio alto andino ahí y está ahí guardadita, quizás
probablemente en Isla Horno puede que haya ahí otra población de Paroclus. Para el caso de Boquela y Branquinecta, tienen una capacidad fisiológica de enquistar, como decía, y esa condición fisiológica la hace posible para sobrevivir bastantes condiciones adversas. De hecho, cuando yo muestro esta población ancestral en Boquela y en Branquinecta, y que habrían mantenido los tamaños efectivos, no es que no haya sido golpeada por las glaciaciones y haya estado eh, como la población, digamos, en términos sencillos, como feliz y contenta en esos ecosistemas, sino que atraviesan cuellos de botella importantes, pero logran mantenerse como digamos, en una diversidad bastante baja, porque por esta capacidad fisiológica que tienen de poder enquistar. Entonces, no entendemos muy bien cómo es cómo podríamos observar la diversidad genética luego que hacen la viabilidad de nuevo. Esos experimentos los queremos hacer a través de llevarnos sedimento y ver esos huevos, una vez que eclosionan, cómo es su diversidad. Porque si es así, efectivamente, podrían sobrevivir escenarios de cambio climático bastante más adversos por esta capacidad. Ya, bastante interesante esto entonces, porque sí me imagino que pues hay bastante selección a favor de estos mecanismos.